Eres un ingeniero de apellido Hernández proveniente de la ciudad de Bucaramanga en el departamento de Santander y quieres crear buenos contratos estatales para que no te inhabiliten por mala contratación otra vez. Este es el video para ti. Vamos a aprender sobre los contratos estatales. Pero primero, ¿qué es un contrato estatal? El contrato estatal es una forma de la actividad del Estado en el cual se contrata para buscar cumplir funciones estatales y buscar satisfacer el interés general. Y en estos contratos, al menos una de las partes debe ser el Estado. Ya sabiendo que es un contrato estatal, ahora falta preguntarse qué tipos de contrato estatal existen. Bueno, es una lista y la vamos a ver. Primero está el contrato de obra. El contrato de obra se suele utilizar para la realización de trabajos materiales en bienes inmuebles, como por ejemplo construcción, no sé, de algún edificio, que si se va a remodelar algún edificio, no sé, el edificio de PM, etcétera. Estos se ejecutan con dineros pagados por la administración y de implicar que se hace un retiro de los bienes otros realizados, el bien perderá su funcionalidad. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. Vamos ahora con los contratos de consultoría. Estos son fáciles. Cuando la entidad o el Estado busca adquirir asesorías de carácter técnico, arquitectónico o estudios de factibilidad o interventorías para algún proyecto, estos proyectos y estos estudios se deben hacer a través de contratos de consultoría. La selección del contratista se realiza por concurso de méritos y esto siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque en estos casos la experiencia del contratista y la experiencia del, del oferente es una cosa que le da mucha credibilidad y puntos al contratista a la hora de buscar el estudio. Y aparte, como son estudios tan técnicos y que requieren tanto estudio profesional, se busca que el que tenga mayor experiencia y mayor capacidad en estas cosas sea quien se quede con el contrato. Es más de un tipo intelectual y se hace por tecnicidad o especialidad. Y lo que busca es vigilar las actividades del contratista. Esto se celebra a las entidades estatales referidos con los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas de inversión o proyectos específicos. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación, la ejecución de diseño, planos, anteproyectos y proyectos. Y ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio que para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse entre los términos del respectivo contrato. Luego está el contrato de prestación de servicios. Ese es un contrato eh, que se realiza porque se necesitan actividades artísticas, apoyos a la gestión, a servicios profesionales específicos que no pueden ser desarrollados por el personal de la entidad y que requieren conocimiento especializados. Además, lo que se busca es encajar dentro de la tipología del contrato de prestación de servicios, es decir, que no se exige ciertos horarios, que el contratista tiene una mayor libertad para poder ejercer su función, que lo que más que se busca exigirle al contratista, más que un horario, se busca exigirle los resultados del proyecto, etcétera. Y en estos casos el Estado vigila de cierta forma al contratista. Estos son contratos residuales del contrato de consultoría, pues todo lo que no abarque en el contrato de consultoría se hará a través del contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque ambos tienen una finalidad más técnica y profesional. Luego está el contrato de concesión. En este contrato se presenta cuando el Estado le permite a una persona natural o jurídica explotar un bien o un servicio público que es del Estado, pero que el particular le va a sacar un provecho económico. Es decir, el Estado, yo Estado, tengo ciertos servicios, ciertos bienes públicos y le permito a entidad A, Vitalogic, por ejemplo, hacer explotación de estos recursos. Un ejemplo de esto son los peajes, como por ejemplo cuando un contratista un contratista privado hace una carretera, un ejemplo, la Ruta del Sol eh, con algún contratista llamado Obederech. Este contratista
hace la vía, hace la carretera. Sin embargo, el Estado le permite al contratista montar, por ejemplo, peajes. ¿Peajes para qué? Para que a lo largo de cierto tiempo, cierta cantidad de tiempo pactada, el contratista pueda hacer explotar económicamente dicha carretera, puesto que quienes usan la carretera deberán pasar por el peaje y así le deberán pagar al contratista. Y la última tipología contractual son los contratos fiduciarios. Estos contratos fiduciarios lo que buscan es administrar recursos vinculados a la ejecución de contratos estatales. Es decir, son fiducias. Son fiducias para el Estado, de cierta forma. No constituyen un patrimonio autónomo y, sin embargo, están vigentes. Los encargos fiduciarios que celebren las entidades estatales con las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria tendrán por objeto la administración o el manejo de los recursos vinculados a contratos que las entidades celebren. Estos encargos fiduciarios y los contratos de fiducia solo podrán celebrarse por las entidades estatales, con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente estatuto. Ahora bien, ya sabiendo qué es un contrato estatal y qué tipos de contratos estatales hay, quiénes están sujetos o quiénes pueden contratar a través de contratos estatales. Es decir, quiénes son los sujetos contractuales. Tenemos dos tipos en cuanto a las entidades estatales. Están los sujetos contractuales con personería jurídica, que dentro de ahí encajan, por ejemplo, la nación, las regiones, los distintos departamentos y provincias, el distrito capital, los territorios indígenas, es decir, toda esta parte territorial, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, en las que el Estado tenga un porcentaje superior al 50%, entidades descentralizadas indirectas y demás personas jurídicas en las que exista una participación pública mayoritaria. Por otro lado están las entidades estatales sin personería jurídica. ¿Qué pasa con estas entidades? Pues, con estas entidades, si bien no tienen una personería jurídica, el Estado les otorga la capacidad para poder contratar, porque aunque no tengan personería, tienen autonomía y dentro de esa autonomía necesitan poder contratar para desarrollar sus actividades. Entre ellos están, por ejemplo, el Congreso, siendo tanto tanto el Senado como la Cámara, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría, las Contralorías departamentales y las Contralorías municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional y los ministerios, departamentos administrativos, unidades administrativas especiales, etc. Para poder contratar con el Estado y poder hacer contratos estatales se debe seguir ciertos principios. Y esto no por la mera voluntad de las partes y por las ganas de joder, sino que se hace por la ley. La ley 80 en su artículo 23 y siguientes nos señala que hay unos principios los cuales se deben seguir para poder contratar, para poder llevar a cabo contratos estatales. Entre ellos están el principio de transparencia, el principio de economía y el principio de responsabilidad, que ya lo vamos a ver. El principio de transparencia lo que busca es garantizar la moralidad administrativa, la imparcialidad de la administración y que haya una publicidad y una transparencia al momento de la escogencia de los contratistas y de los recursos, de cómo se están usando los recursos estatales en los contratos. A través de este principio de transparencia, lo que se busca, bueno, sí, lo que se busca más que todo es que los contratos sean transparentes y que no haya corrupción detrás. También se busca, bueno, con este principio de transparencia hay dos cosas. Primero, la publicidad, que es decir, que los contratos sean públicos para todo el mundo, para que todos los puedan revisar y verificar que si se esté cumpliendo las normas. Y la escogencia del contratista, ya que a través de la escogencia del contratista puede haber transparencia y que no haya corrupción en cuanto a la escogencia de los contratistas. Esta se consagra en el artículo 24 de la ley 80 y bueno, este principio establece formas en las que se debe materializar el principio de transparencia. Primero, en los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones. Segundo, las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público. Tercero, las autoridades expedirán a costa de aquellas personas que demuestren interés legítimo copias de las actuaciones y propuestas recibidas, respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios. Y cuarto, en cuanto a los pliegos de condiciones,
En los pliegos de condiciones lo que se busca es indicar los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. Se definen reglas objetivas, se definen reglas justas, claras y completas para que permitan la confección de los ofrecimientos del contrato a los contratistas. Se definen con precisión las condiciones del costo, la calidad de los bienes, obras, servicios, etcétera, y no se incluirán condiciones, exigencias de imposible cumplimiento, es decir, tampoco van a exigir lo imposible a los contratistas, sino que dentro del pliego de condiciones deben buscar exigir cosas que sean posibles, factibles y viables. Se definen reglas para que no se induzca el error a los proponentes y se define el plazo para la liquidación del contrato, etcétera, acorde al artículo 24 de la ley 80, que nos habla del principio de transparencia. En resumen, en el principio de transparencia se busca transparencia tanto en el método de selección de los contratistas como en la publicidad. La publicidad normalmente se hace a través del SECOP, que es la publicidad se hace normalmente a través del SECOP, que es la plataforma del Estado en donde se publican los contratos y en donde se publican las condiciones y todo lo relacionado a la contratación estatal. Luego tenemos el principio de economía. El principio de economía, lo que se busca con este es que no se hagan más largos la selección de los contratos. Es decir, eh, que en las normas de selección, en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la escogencia de los contratistas, se cumplan y establezcan procedimientos y etapas estrictamente necesarias para asegurar la selección. Es decir, que no haya más trámites sobre el trámite, sobre el trámite, sobre el trámite, y que haya normas claras sobre cuál es el trámite sencillo, fácil y rápido para poder llegar al contrato estatal. En las normas de los procedimientos contractuales se interpretarán de tal manera que no den ocasión para seguir trámites distintos y adicionales a los expresamente previstos, es decir, que no se busque trámites innecesarios, y se tendrá en consideración que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales. Por lo tanto, como buscan servir a los fines estatales, se debe buscar la mayor economía y celeridad del proceso. Se adoptan procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y las controversias en los contratos y la convivencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección. En general, lo que se busca con el principio de economía es que la contratación estatal no se vuelvan situaciones exageradamente extensas, desgastantes a la economía y al aparato estatal, sino que se busque que si una entidad busca hacer un contrato estatal, este contrato tenga las normas y los procedimientos necesarios, adecuados y legales para llegar a la forma lo más rápido posible, sin obviar claramente los demás principios, ya que si bien se busca la economía y la celeridad del proceso, no se puede negar la transparencia, no se puede negar la publicidad, no se puede negar la escogencia del contratista, etc. Esto acorde al artículo 25 de la ley 80. Y luego tenemos el principio de responsabilidad. En virtud de este principio, se busca que los servidores públicos estén obligados a cumplir con el cumplimiento de los fines de la contratación. Acá tenemos y acá nos dice, por ejemplo, lo siguiente. El principio de responsabilidad en virtud del principio de economía, la entidad no puede descalificar ofertas que tengan defectos meramente formales, sino que no tengan incidencia en la puntuación, es decir, que no mejoren o no complementen la oferta. Lo que se busca, bueno, bajo la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas. Principio de economía. Con el principio de economía lo que se busca es garantizar que a través
Bueno, esperemos. Lo que se busca con el principio de economía es garantizar que a través de hacer una planeación eficaz del contrato para que ésta se dé durante la etapa precontractual, se tenga en cuenta que la entidad debe realizar debe realizar las condiciones para que el contrato se dé de la manera más rápida posible. Y no solo de la manera más rápida posible, sino que de la manera más eficaz y con celeridad. Dentro de este principio de economía se da lo que se llama el pliego de condiciones. Los pliegos de condiciones son un pliego en el que el Estado o la entidad coloca unas condiciones para las cuales poder contratar. Se deben expedir antes del vencimiento del término para presentar las ofertas, para que pues los contratistas tengan tiempo para poder acomodarse o para poder presentar sus ofertas acorde a los pliegos de condiciones. En virtud de este principio de economía, la entidad no puede descalificar ofertas que no cumplan o que no tengan ofertas que tengan defectos meramente formales, ya que pues si tienen defectos meramente formales, estos defectos se pueden subsanar y una vez subsanados se puede presentar otra vez el contratista para la oferta. Esto con la intención de que si un contratista tiene cierto defecto formal, al no ser un defecto de fondo que realmente le imposibilita la ejecución del contrato, sino que al ser un defecto formal que se puede subsanar, pueda volverse a presentar y se pueda volver a escoger, buscando una escogencia más célere y económica. La ausencia de requisitos o falta de documentos referentes a la futura contratación del proponente no necesarios para la otra vez. Bueno, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término del traslado del informe. En el cronograma, dentro del pliego de condiciones, se establece un plazo de presentación de ofertas y de propuestas que puede llegar a ser prorrogable por necesidad del servicio, ya sea que se solicite motivadamente o que la entidad lo quiera. El plazo para evaluar las ofertas, para presentar reclamaciones, observaciones, para la adjudicación del contrato. También se establece el plazo para el perfeccionamiento o suscripción del contrato y etcétera, etcétera. Es decir, se establecen todos los plazos necesarios dentro de la contratación. Esto se compone de unos estudios de factibilidad y de los pliegos de condiciones, que es aquel que establece los cronogramas contractuales, los requisitos formales o habilitantes y los requisitos formales o de puntuación. Los requisitos formales o habilitantes son aquellos sin los cuales no se puede tener en consideración una oferta. Es decir, si el contratista o si el proponente no tiene esos requisitos habilitantes, no puede presentarse directamente a la oferta, ya que no cumple con los requisitos fundamentales. Luego están los requisitos de puntuación. Los requisitos de puntuación son condiciones que le permiten al oferente obtener puntuación para poderse diferenciar de los demás proponentes. ¿Esto de qué forma? Ya que en la contratación, cuando los proponentes lanzan sus ofertas, estos se les dan ciertos puntos acorde a los requisitos de puntuación. Y quien tenga mayor cantidad de puntos es a quien se le debe adjudicar el contrato. También están los requisitos técnicos, que es que la oferta se cumpla o se ajuste a los requisitos técnicos de la entidad. Esto se hace más que todo por temas de calidad y los requisitos económicos, que establece el precio y el plazo de la ejecución. Luego están los estudios de factibilidad o viabilidad. En la factibilidad técnica se busca que la posibilidad de ejecutar materialmente, de forma material y física el proyecto, es decir, que la contratista tenga cómo poder realizar el proyecto. En esta etapa se materializa a través de los proyectos y los planos arquitectónicos, es decir, los proyectos y los planos se hacen a través de la factibilidad técnica o dentro de la factibilidad técnica, ya que para poder ver si un estudio o si una obra es factible técnicamente, se deben hacer estos tipos de estudios. Luego está la factibilidad económica, que se materializa con los estudios de mercado, es decir, que el contratante o el oferente o el proponente determine el posible valor del contrato, analizando valores individuales, valores técnicos, valores de experiencia, si por ejemplo se lleva un contrato similar en el pasado, ver cuánto costó, etcétera, etcétera.
no se pueden ejecutar los contratos que no tengan presupuesto separado. Y al revisar las ofertas, las entidades deben verificar que no existan precios artificialmente bajos, ya que si ve que existen precios artificialmente bajos, no puede tomar esos contratos por riesgo a que el contratista en un futuro diga que hubo un desbalance económico, a menos de que el contratista dé justificación de cómo puede llevar a cabo el contrato con, con este precio relativamente bajo. Luego está la factibilidad jurídica, que esta revisa si es jurídicamente viable el contrato y se establece en qué tipología contractual se debe usar, qué tipo de modalidad de selección, etcétera, etcétera. También se debe verificar si se necesita algún tipo de autorización, licencia por parte de alguna entidad, permisos, o por ejemplo, en los casos de los empréstitos, cuando se van a comprometer vigencias futuras, por ejemplo, que no son dineros que todavía no han llegado a la entidad y que desde ya los están comprometiendo, o los casos de enajenación de bienes, acciones o cuotas partes, o cuotas partes se necesita autorización del Consejo, es decir, se necesita una autorización jurídica. Y luego está la viabilidad social, que esto revisa el impacto del contrato en cuanto a la sociedad y en cuanto al interés social. Es decir, si y que ésta se encuentre dentro del plan anual de adquisiciones de la respectiva entidad. Es decir, que si se ve que el contrato no tiene ningún beneficio social y no busca satisfacer el interés social, el contrato no cumple la viabilidad social. Paralelo a eso tenemos lo que es la garantía de cumplimiento. Esta garantía lo que busca es que antes de que empiece la ejecución del contrato, el contratista acredite con una póliza que se va a cumplir el objeto. Usualmente en la mayoría de contratos este es un requisito de ejecución porque la entidad lo que quiere es blindar de cierta forma el contrato. Cubre lo que es el buen manejo del anticipo, no devolución del pago en caso de que se eche para atrás el contrato, cumplimiento tardío, cumplimiento defectuoso, pago del valor de las multas o de la cláusula penal, pago de salarios, prestaciones sociales, riesgos laborales, etc. Esas pólizas normalmente no se exigen para contratos que se ejecutan por fuera del territorio nacional con regímenes extranjeros, ya que al tener regímenes extranjeros se usan las leyes de estos países. Estos cubren la estabilidad o la calidad de la obra, la calidad del servicio y el funcionamiento de los bienes, ya que si con estos garantías de cumplimiento se puede cumplir o tener garantizada la calidad de la obra. Y durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no pueden acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. En virtud del principio de economía, la entidad debe obtener el ofrecimiento más favorable dependiendo de cada modalidad de selección, con lo que ya mencionamos anteriormente. El principio de legalidad nos indica que el contrato está sujetado al ordenamiento jurídico. Por este tiene ciertos presupuestos. Tenemos los presupuestos materiales que refieren al contenido del contrato, es decir, el contrato dentro de su contenido no puede tener no puede tener un objeto ilícito y su causa debe ser lícita. Y luego están los requisitos formales, en los que se refieren a la forma propia del contrato. El contrato debe ser escrito, a menos de los contratos de urgencia manifiesta. Se debe seguir el procedimiento legal que se cumpla. Debe haber competencia para poder llevar a cabo el contrato y el contrato se debe hacer de forma pública. Es dentro de este contrato y dentro de este principio hay unos momentos para el contrato estatal. Tenemos primero la formación. En este encontramos los requisitos de existencia y de validez que se encuentran en el artículo 41 de la ley 80. Los requisitos de existencia dicen que debe existir un acuerdo de voluntades entre dos elementos del contrato, el precio y la prestación. Es decir, que la entidad coloca un precio y el proponente o el contratista da la prestación. Adicionalmente debe elevarse escrito pues se debe elevar escrito el contrato y a partir de la existencia de ese contrato se da la primera prerrogativa pública. Luego tenemos los requisitos de validez. Se componen. Luego tenemos los requisitos de validez. La vulneración de los requisitos de validez generan una nulidad absoluta, ya que si el contrato no es válido, es anulable absolutamente. Tenemos primero el contenido. Se compone, como ya dijimos, del objeto lícito, es decir, que sea conforme al ordenamiento jurídico, y una causa lícita, es decir, que se encuentre relacionada con los siguientes dos elementos. La carga teleológica busca el interés general,
Algunos casos en los que no se sigue el interés general son por fuerza mayor, dolo o por dar cumplimiento al régimen de inhabilidades. La carga argumentativa es el deber de la administración de motivar el por qué elige determinada tipología contractual y la modalidad de selección del contratista, es decir, argumentar por qué escoge este tipo de contrato y por qué escoge esta modalidad de selección. Luego está la competencia, que es la facultad de un servidor público para celebrar el contrato, porque una norma jurídica lo habilita o porque le da dicha competencia o porque se le da dicha competencia. Por regla general, la administración es incompetente, es decir, la administración no es competente para todos los contratos, sino que debe de existir la salvedad de la ley o de la norma superior que le otorgue dicha competencia. De hecho, dentro de esto tenemos el procedimiento. En el procedimiento se compone de formas y etapas. Las formas se refieren a la selección del contratista, es decir, licitación pública, selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa o concurso de méritos que los veremos más adelante. Y las etapas se refieren a la forma de selección y a la etapa en la que está el contrato como tal. En estos los contratos estatales, la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por oficio del juez, también por las partes e incluso por el Ministerio Público o el ente administrativo que esté superior. Y las nulidades relativas, estas pueden ser saneables. Y como ya dijimos anteriormente, si un oferente presenta una propuesta y esa propuesta tiene nulidades relativas que pueden ser saneables, la administración no lo puede obviar o no lo puede apartar de la elección de los contratistas. Y luego está la ejecución del contrato. Luego tenemos que dentro de la ejecución están los requisitos de la ejecución del contrato estatal, entre ellos la publicidad, el pago de la seguridad social a los parafiscales, aprobación de la garantía única, registro presupuestal, etcétera, etcétera. Y por último, de los momentos del contrato está el control. Esto hace referencia también a los requisitos de existencia del contrato estatal, que están, por ejemplo, el acuerdo de voluntades, que es el contrato, si es el caso, debe irse acuerdo o debe ir acorde a la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia con Preficiente, se establecen los pliegos tipo, se encarga de los acuerdos marco de precios, se colocan los precios, que los precios pueden ser de dos formas. Precio directo, que es el valor intrínseco del bien, o el precio indirecto, que se emplea la fórmula A y U, que es A, administración, los costos de administración, I, los imprevistos, y U, utilidades. Las formas para pagar el precio están dentro del precio unitario, se paga uno a uno cada servicio que esté utilizando, es decir, se paga todos los servicios uno por uno, o el precio global que se domina todo el riesgo, es decir, se paga por completo. O también está, por ejemplo, la llave en mano, que esta se da cuando se paga la obra con los planos, es decir, por ejemplo, los contratos de consultoría, la obra se puede pagar con los meros planos. Dentro de este principio de legalidad tenemos también una situación que hace referencia al rompimiento del equilibrio económico. Cuando se rompe el equilibrio económico, que se puede dar por causas internas o externas, ya lo vamos a ver, se procede de ciertas formas. Respecto a las causas internas, este se da por indebida planeación y es imputable a la administración por dos supuestos. El ius variandi, que se da cuando hay una mutación en el contrato por parte de la administración, y el incumplimiento por parte de la administración, que dice que el incumplimiento de la administración no es causal de rompimiento del equilibrio económico. O hay otra teoría que dice que el incumplimiento de la administración es causal del rompimiento del equilibrio económico, según el artículo 27 de la ley 80. Esto ¿cómo se soluciona? Con el Consejo de Estado lo que habló es de que se debe diferenciar qué tanto es el rompimiento del equilibrio económico. Si es un rompimiento relativamente bajo, no se rompe el contrato. Sin embargo, si el rompimiento del equilibrio económico es muy alto, sí se puede darle el incumplimiento estatal. Luego están las externas. Entre las externas tenemos la teoría de la imprevisión, que son hechos imprevistos a los que se da lugar por fuerza mayor o caso fortuito, y el hecho del príncipe. Que el hecho del príncipe hace referencia a cuando una entidad, le tengo la entidad A, contrata con el contratista B. La entidad A tiene el contrato con B, sin embargo la entidad, dentro de su capacidad de poder ejercer actos administrativos a nivel general, da un acto administrativo que afecta el contrato entre A y B.
Al afectar este contrato por el acto administrativo de nivel general y afectando el acto administrativo particular o el contrato particular, eh, el, el equilibrio pues el equilibrio no es solo económico, sino que también se puede ser técnico. Y lo que puede pedir el contratista, pues es que él no puede pedir la nulidad del acto administrativo si es legal, sino que a través de controversias contractuales puede pedir una indemnización o se puede pedir la... No, que estoy dando paja. Y tenemos el hecho del príncipe. Este se da cuando, por ejemplo, una entidad A, digamos que la alcaldía, contrata con el contratista B. Dentro de este contrato tenemos las condiciones propias del contrato. Sin embargo, tenemos cuando en el hecho del príncipe A, la entidad, o por ejemplo, en este caso la alcaldía, dentro de su capacidad de poder ejercer actos administrativos a nivel general, profiere un acto administrativo que afecta el contrato entre A y B. Al afectar este contrato, el contratista puede pedir a través de un derecho de petición o del medio de controversias contractuales la, que se restablezca el equilibrio contractual. Si la administración se niega, el contratista puede demandarlo a través de las controversias contractuales. Si no manda el derecho de petición, no puede reclamar en la liquidación esto. Y este equilibrio no es solo económico, sino que también puede ser técnico. Y el sexto momento que se da dentro del contrato estatal es el escrito. Todos los contratos estatales se deben dar por escrito, todos. La única excepción es la urgencia manifiesta. ¿Esto por qué? Ya que al haber una urgencia manifiesta, los contratos y los actos administrativos se deben dar de la forma más célere, rápida y eficaz posible. Y si se cumple el requisito de que bajo urgencia manifiesta se deba llevar los contratos a escrito, pueden llevar a cabo, bueno, o puede dar a perjuicios, a desfavorabilidades, etcétera. Entonces, al declararse una urgencia manifiesta, el Estado y el contrato se puede dar de forma verbal. Ahora, aquí hablando del equilibrio contractual, ¿qué pasa cuando se rompe el equilibrio contractual? Lo que se puede dar es el acto in reverso. Este se utiliza cuando se presenta el fenómeno del enriquecimiento sin justa causa en el contrato estatal, a pesar de que en la teoría del derecho administrativo se le da un desarrollo autónomo. El enriquecimiento sin justa causa en la contratación estatal hace referencia a que, en ciertos casos, la entidad se ve beneficiada por un contrato o por la ejecución del mismo, es decir, una parte sufre un detrimento patrimonial y la otra tiene un aumento directamente proporcional. En muchos casos es que la entidad, o bueno, si la entidad tiene un enriquecimiento y el contratista tiene un detrimento proporcional. Esto se da ya que en ciertas situaciones la administración permite que el contratista ejecute el contrato sin tener el contrato formalizado. Esto puede darse por varias situaciones, entre ellas, por ejemplo, que se pidan obras adicionales al contrato inicial, razón para la cual se crea la figura. Para que exista el enriquecimiento sin justa causa se debe dar, primero, un enriquecimiento por parte de la administración, segundo, empobrecimiento por parte del administrado y tercero, que el enriquecimiento no tenga título ni causa justa. En estos casos se puede demandar por una reparación directa, ya que hay una falla en el servicio. A partir de este momento se adquiere la prerrogativa de presunción de legalidad, es decir, que se presume que el contrato fue legal y que el contratista hizo todo de manera legal. El acto en reverso se utiliza cuando se presenta el fenómeno del enriquecimiento en el contrato estatal, a pesar de que en la teoría del derecho administrativo se le da un desarrollo más autónomo. Seguimos con las modalidades de selección del contratista. Ya sabiendo qué es el contrato estatal, quiénes son sujetos contractuales y qué momentos tiene el contrato estatal, ahora, ¿cómo se elige quién va a ser el contratista? ¿Cómo, a través de qué métodos o de qué formas? Bueno, primero está la licitación pública. Esta es la regla general que no es tan general, porque si bien aunque se dice que es la regla general, ya vamos a ver que hay muchísimos casos además que hace que esto no sea tan regla general.
En este proceso o en este procedimiento, la modalidad consiste en que de manera pública se hace una invitación para que los oferentes presenten sus propuestas. Estas se llaman lances y se hacen en sobres cerrados para garantizar el principio de transparencia. Y hasta que no haya apertura de los sobres, no se sabe de qué trata la oferta. En este mecanismo se aplica el sistema de subasta inversa, es decir, los oferentes lanzan sus opuestas y la que tenga menor, o bueno, la que cueste menos será la que va a ser elegida. La subasta inversa se le deberá adjudicar al contrato a quien presente una oferta o la propuesta con el precio mínimo, con el precio más bajo. La entidad, para garantizar que el precio, que el objeto no se vaya a ejecutar por un precio que no tenga cómo pagar, coloca un precio base a partir de que bueno, y a partir de este precio base se hacen los lances, es decir, no pueden haber ofertas por debajo a este precio base. También en el pliego de condiciones se establecen todas las condiciones exigidas para este contrato, que hace que el pliego sea casi como un diseño del contrato. Y la entidad también debe analizar que de pronto el oferente no esté realizando una oferta con precios artificialmente bajos. En estos casos en los que el oferente hace precios artificialmente bajos, la entidad no puede escoger estos ofertas a menos que el oferente demuestra argumente por qué cómo puede llevar a cabo el contrato con esos precios. Por ejemplo, se va a hacer una obra, el oferente justifica los precios artificialmente bajos con que tiene, no sé, algún convenio para, para poder traer los materiales mucho más baratos, para que la mano de obra le salga un poco más barata, para que la maquinaria sea más barata, etcétera. Si después y eso tiene ciertos criterios. La entidad tiene el deber de valorar bien las ofertas y las propuestas y para analizar estos precios cuenta con los siguientes criterios. El valor promedio de ofertas, de otras ofertas, desviación estándar del valor de la oferta, la revisión histórica, es decir, por ejemplo, contratos similares, qué precio han tenido históricamente, diferencia entre el costo estimado del contrato y el valor medio de las ofertas para emitir un criterio, etcétera. Si después de comparar todos estos criterios la oferta es menor de un 20% más el porcentaje del costo estimado, se considerará un precio artificialmente bajo. Y la sanción de rechazar la oferta, si el oferente tiene como demostrar numéricamente que si tiene como ejecutar, se puede recusar. Es decir, el oferente puede recusar el rechazo de dicha oferta. Se comienza la subasta inversa solo con los que pasaron los requisitos habilitantes. Es decir, se hace como el filtro, está el filtro que son los requisitos habilitantes, los oferentes que no logran pasar este filtro no pasan a la siguiente etapa y los que sí lo logran pasar se hace la, la subasta inversa solo con esos oferentes. Y en algunos casos se pueden mejorar los lances y la entidad revisará cuál es la mejor oferta. Bueno, todas las modalidades de selección están reguladas primero en el artículo segundo de la ley 1150 del 2007. Acá están descritas todas las modalidades y sus causales. Y ya en cuanto al procedimiento, nos toca redireccionarnos al decreto 1082 del 2015. En este decreto nos dice, por ejemplo, los procedimientos de cada una de las modalidades, más allá de la mera descripción o las meras causales. Como por ejemplo, en el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del decreto, tenemos dos audiencias obligatorias para la licitación pública. Primero, la audiencia de asignación de riesgos y segundo, la audiencia de adjudicación. En la licitación, después de realizada la puja, se señala una audiencia de adjudicación. Esto se hace luego de las evaluaciones de las ofertas y en esta audiencia de adjudicación los oferentes pueden manifestarse respecto a los informes de evaluación entregados por la administración, en donde cada uno le dan una calificación. Es una contrarrespuesta que tiene el oferente y no implica cambio o mejoramiento en la oferta. El acto de adjudicación es irrevocable. La única causal por la cual se puede revocar la adjudicación es que se presente una inhabilidad o una incompatibilidad sobreviniente, es decir, que se presente luego de ya adjudicado el contrato. ¿Esto con qué fin? Que es una vez adjudicado, bueno, si los contratistas lanzan sus ofertas y pasan por todo el proceso largo que es la modalidad de selección, pues si el contratista ya ha adjudicado el contrato lo rechaza,
pues eso retrasa aún más la contratación. Entonces por eso hace que el acto de adjudicación sea irrevocable. En el artículo 9 de la Ley 1150 del 2007 se habla que toda la intervención que debe ser hecha por la persona o personas que haya designado el oferente y por el tiempo de la entidad en su cronograma haya establecido, una vez terminadas todas las intervenciones, se da la decisión de adjudicar. Es decir, la decisión para poder adjudicar un contrato se da después de escuchar a todos los oferentes. Y la audiencia de asignación de riesgos se hace para revisar qué circunstancias pueden representar riesgos contractuales. Se toma un espacio para las aclaraciones del pliego de condiciones para que no haya espacio de dudas dentro del contrato y que de pronto los oferentes necesiten que la entidad les aclare estos conceptos. Respecto a esto, la entidad tiene un punto de favorabilidad, es decir, si hay alguna disputa o algún inconveniente o alguna falta de aclaración en cuanto a la interpretación de alguna norma, la interpretación de la norma siempre será a favor de la entidad. Y en la mayoría de los dos casos, las dos audiencias se hacen en el mismo día. Luego tenemos la contratación por menor cuantía. Luego tenemos la selección abreviada. La selección abreviada es una modalidad de selección en la cual se tienen en cuenta características objetivas del objeto a contratar, circunstancias de la contratación, la cuantía de la contratación, destinación del bien, etc. Se revisa aspectos de carácter técnico y por esto se permite que se haga un proceso de selección más simplificado que en la licitación. Se deberá realizar una selección abreviada por las siguientes causales, que son causales taxativas de la ley. La primera es la adquisición, bueno, entre varias, pues son bastantes. La primera es la adquisición o suministro de bienes y servicios con características técnicas y uniformes y de común utilización por parte de las entidades públicas. Es decir, que en realidad lo que importa son las características específicas de la calidad o técnicas que le dé la administración y que aparecen en el pliego de condiciones, independientemente de la marca o del oferente. La regla general de escogencia será el precio, porque la calidad le impone la administración. Normalmente se hacen por subasta inversa, pero en Colombia se hizo el acuerdo marco de precios que realiza la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. A través de Colombia Compra Eficiente, esto se hace un marco de precios y las entidades deben contratar con estos acuerdos marcos de precios que la agencia da. Luego tenemos la contratación de menor cuantía. En el derecho administrativo, las cuantías se manejan de diferente forma al resto del derecho. Pues si en el resto del derecho las cuantías se tratan como por ejemplo, acorde al artículo 24 y 25 del Código General del Proceso, en el derecho administrativo es diferente. Y más que todo a la hora de la contratación estatal. En contratación estatal primero se clasifican las entidades en presupuestos anuales, es decir, según su presupuesto. La entidad más baja es de 120.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o menor. Es decir, que estos 120.000 salarios mínimos sea el presupuesto anual de la entidad. La segunda está entre 120.000 salarios mínimos y 400.000. Luego está el tercer nivel que está entre 400.000 y 850.000. El que le sigue va de 850.000 a 1.200.000 salarios. Y el último nivel o el nivel de mayor presupuesto es de 1.200.000 igual o mayor a 1.200.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes como presupuesto anual de la entidad. Ahora bien, cada uno de estos niveles tienen cuantías distintas, como lo vemos en este cuadro. Por acá está el cuadro, como lo vemos en este cuadro, que se dan las cuantías. Ahora bien, las contrataciones que se hagan por menor cuantía respecto al presupuesto anual de la entidad se deben hacer por selección abreviada, puesto que las de menor cuantía se hacen por contratación de menor cuantía, etc. Luego, como tercer modalidad, tenemos, tercer acto, tenemos cualquier celebración de contratos para la prestación de servicios de salud que no estén sometidos a la Ley 100 y a la Ley 1122 del 2007. Esta modalidad de selección será selección abreviada. No obstante, las personas naturales o jurídicas que presten el servicio de salud deberán estar inscritas ante el Ministerio de Salud y Protección Social, como lo acuerda el decreto 1510 del 2013. Por la declaratoria desierta de la licitación, es decir,
cuando nadie se presentó o de los que se presentaron ninguno cumplió con los requisitos formales. A partir de la declaratoria desierta de la declaratoria de desierta, la entidad tiene 4 meses para ser selección abreviada. La pena de que no lo haga en ese término es que toca volver a comenzar la licitación. Luego tenemos la enajenación de bienes del Estado. Este venderá bienes fiscales como bienes muebles, inmuebles, carros, entre otros, con excepción de aquellos que se refieren a la Ley 226 del 95, como lo son las acciones y las propiedades accionarias del Estado. Luego tenemos productos agropecuarios, de bolsas, productos legalmente constituidos, contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las EIC. En el artículo 2.2.1.2.1.2.7 está la procedencia del acuerdo marco de precios. Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública están obligadas a adquirir bienes y servicios uniformes y no uniformes de común utilización a través de los acuerdos marcos de precio, que ya los mencionamos anteriormente. Estos previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados por Colombia Compra Eficiente. La implementación de nuevos acuerdos marcos de precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional es obligatorio de las partes, de las entidades, da la procedencia de un estudio de agregación de demanda. Como otra de las causales de selección abreviada tenemos los contratos para programas de desmovilización en reincorporación a la vida civil, también la compra de aquellos bienes o servicios que se requieran para la defensa o seguridad nacional importante que no estén sometidos a reserva, porque si lo están sometidos será por contratación directa. Luego, como tercera modalidad de contratación tenemos el concurso de méritos. El concurso de méritos está estipulado en el numeral 3 del artículo 2 de la ley 1150 y esta se refiere a los proyectos de ejemplo, a los proyectos de consultoría o proyectos que sean técnicos, como por ejemplo proyectos de arquitectura u otros. Y este es un contratista o colaborador de la administración y no cuenta con estabilidad, pues cuando se termina el contrato se debe ir. El concurso de méritos se va a hacer primero con un concurso abierto, es decir, cualquier persona interesada puede participar dentro del concurso y lanzar su oferta. Debe haber una precalificación, es decir, debe estar estipulada dentro del pliego de condiciones. Se hace un listado de requisitos habilitantes para que estos puntúen antes de empezar con la competencia. Y se debe tener en cuenta los proponentes, la experiencia, la capacidad organizativa, en todos los contratos del Estado debe haber unos estudios técnicos, se puede hacer de forma anónima para evitar perjuicios y la capacidad intelectual. Generalmente esta modalidad, bueno, generalmente no, siempre esta modalidad se usa para consultorías, proyectos arquitectónicos, planos o diseños o cosas técnicas que se hagan para este tipo de estudios. La regla general. Como cuarta modalidad de contratación tenemos la contratación directa. Esta está contenida en el numeral cuarto del artículo 2 de la ley 1150 y tiene las siguientes causales también taxativas, es decir, son únicamente las que están en la ley, que son, primera, la urgencia manifiesta, como lo señala en el artículo 42 de la ley 80. Primero, cuando necesitamos comprar bienes, adquirir suministro de bienes, etcétera, cuando se está en estados de excepción, asuntos que constituyan una calamidad, toda situación excepcional que imposibilita acudir a los mecanismos normales de selección del contratista, etcétera. Dicha urgencia manifiesta deberá manifestarse mediante acto administrativo motivado, es decir, que el acto administrativo que da la urgencia manifiesta tiene que tener su motivación y también sirve para realizar los traslados presupuestales internos. Como segundo causal de la contratación directa tenemos los contratos de empréstitos, que es un préstamo de carácter público que solicita la entidad. También tenemos los contratos o convenios interadministrativos, es decir, entre dos entidades administrativas para que pueda aplicar la contratación directa a través de esos contratos. El objeto contractual debe guardar una relación directa con el objeto social de la entidad ejecutora. Es decir, si se va a hacer una contratación entre la alcaldía y alguna otra entidad estatal, se debe buscar que el contrato, para que pueda ser hecho por contratación directa, su objeto contractual debe guardar relación con el objeto social de la entidad que ejecuta el acto. No puede ser, por ejemplo, para no sé, comprar uniformes, para comprar equipos tecnológicos, etcétera, ya que no cumplen su objeto social, sino que se debe buscar los que sí lo cumplan.
a menos de que sean contratos de seguros y contratos de obra o suministro, encargos fiduciarios o prestación de servicio, pues estos tienen una excepción. La tercera causal es la contratación de bienes y servicios en el sector de defensa que tengan y requieran la reserva legal, la reserva, es decir, que no se puedan publicar al público, que no se puedan decir abiertamente. La cuarta son los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, todo lo que sea investigación científica, creación de proyectos científicos, desarrollo tecnológico, etc. Como quinta causal están los contratos de encargo fiduciario y fiducias públicas. Sexta, que no exista una pluralidad de oferentes, es decir, se lanza la propuesta, no hay una solamente hay un oferente, entonces pues para evitar todo el proceso de selección abreviada o licitación, se hace directamente la contratación directa, ya que no hay más ofertas. Luego está la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Y por último está el arrendamiento de adquisición de inmuebles. Cuando el Estado necesita un bien inmueble específico, no puede hacer selección abreviada porque es un específico, no, pues porque es un bien inmueble que es específico, por ejemplo, específico, por ejemplo, una obra de arte. No, no puede ser, por ejemplo, una silla. O sea que con sillas, cosas así que pueden ser una generalidad, se hace a través de otros mecanismos. Luego tenemos la contratación de bienes de servicios en la Dirección Nacional de Inteligencia. Antes era para el DAS, pero pues el DAS desapareció por ciertas cosas de corrupción y ya ahora es el DNI, pero sí, los contratos que se requieran para el DNI. También tenemos los contratos de peritos, es decir, expertos, asesores técnicos, expertos para presentar o contradecir un dictamen pericial en procesos judiciales y pues obviamente se requiere a cierto perito por su capacidad técnica, se hace con contratación directa. También están los contratos o convenios con cabildos indígenas, autoridades indígenas y los contratos que las entidades estatales suscriban con los consejos comunitarios de las comunidades negras y los contratos suscritos con cualquier tipo de entidad afrocolombiana, palenquera o raizal. Estos tres casos, el de los cabildos indígenas, comunidades negras y entidades afrocolombianas, palenqueras y raizales, se busca que haya contratación directa para que esas comunidades no tengan un proceso largo y extenso en su contratación, sino que debido a sus situaciones, puedan tener contratos más rápidos, eficientes y celeres, que lo puedan hacer más rápido, ya que estos necesitan, pues obviamente dentro de sus comunidades, una rapidez a la hora de obrar, de que el Estado pueda obrar. Y por último, tenemos en situaciones de emergencia y desastres dentro de sus territorios. Las entidades deberán comprar de manera preferencial y directa los productos agropecuarios a los pueblos y comunidades indígenas y a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y organizaciones y asociaciones campesinas. De acuerdo con lo que establece el artículo 1082 del 2015, en el artículo 2.2.1.2.1.4.1, el acto que justifica la contratación directa tiene que tener unos requisitos básicos. Primero, pues que el presupuesto para la contratación, condiciones para que se exija al contratista, lugar donde se pueden consultar los estudios, causal que se está invocando, objeto del contrato, etc. Este acto no es necesario cuando se trata de la causal de contratación directa por prestación de servicios profesionales, contratación de empréstitos, convenios o contratos interadministrativos entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Y por última, la última modalidad de selección es la contratación por mínima cuantía. Anteriormente les hablé de las cuantías en el derecho administrativo, que son las que están acá. Pues bueno, en esta modalidad de selección se hace el pliego de condiciones y los criterios de desempate. No es una excepción, también cuenta con las siguientes condiciones. Primero, se publica una invitación por un término no inferior a un día hábil, con el objeto a contratar, el presupuesto y las condiciones técnicas. Segundo, el término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil. Tercero, no se hace un acto de adjudicación, sino que se comunica la aceptación de la oferta. Así se entiende con la mera aceptación y con oferta. Es decir, con la aceptación de la oferta se da por dado el contrato. Y cuarto, la comunicación de aceptación de junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. Se deben hacer, aunque sea mínimo en cuantía, se deben hacer estudios previos que contengan descripción de la necesidad que se pretende satisfacer, descripción del objeto contractual, las condiciones técnicas exigidas, etcétera, también como el plazo de ejecución del contrato, etcétera, etcétera, etcétera.
Anteriormente hablamos de qué pasa cuando se rompe el equilibrio contractual. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la administración a través de actos generales afecta el contrato directamente y no por un desequilibrio contractual? Esto se llama hecho del príncipe. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que la alcaldía de Medellín hace un contrato con una empresa, no sé de alguien, una empresa, no sé de quién es, llamada Vitalogic. Esta empresa tiene con su contrato con la alcaldía, pero digamos que la alcaldía dentro de su capacidad de poder proferir actos administrativos a nivel de carácter general, profiere un acto administrativo que afecta el contrato entre la alcaldía y Vitalogic. Entonces, ¿qué hace Vitalogic? Claro, Vitalogic dice, bueno, entonces yo hago el contrato, pues, hago el contrato y sacan un acto administrativo que pues me daña el contrato, me quedo sin nada, me quedo sin plata. No, el contratista tiene cómo defenderse ante estas situaciones con el acto en reverso. Lo que puede buscar hacer el contratista es, si bien no va a atacar el acto administrativo como tal, porque el acto es legal y como el acto es legal pues no tiene nada que atacarle, lo que va a buscar atacarle son los daños y perjuicios a través de controversias contractuales. Y a través de estas controversias contractuales y con derechos de peticiones, el contratista puede buscar que la entidad le repare el daño, sí, le haga una reparación al el contratista. Este proviene de la misma entidad, pero no afecta directamente al contrato, pues, puesto que el acto administrativo que se produjo a nivel general no busca atacar al contrato, sino que por cosas de la vida, de forma indirecta, lo afecta. Esto genera una grave afectación en el equilibrio económico, que si no se cubre por la A y U, es decir, administración, imprevistos y utilidades. Ese es un hecho impredecible porque pues al momento de suscribir el contrato, el contratista no puede prevenir que la entidad saque un acto administrativo que lo afecte y se permite al contratista reclamar la utilidad esperada, descontando la administración y los imprevistos. La entidad tiene que llevar al contratista al punto de no pérdida y reconocerle una ganancia porque surgió la entidad contratante. Es decir, el acto administrativo no se va a bajar de ahí. El acto administrativo sigue en pie, sigue perfecto. Que puede buscar el contratista? Que listo, puede que ya me quede sin contrato, pero al menos que se me dé una indemnización y que se me reconozca las ganancias y utilidades que yo pude haber llegado a percibir. Esto todo en pro del equilibrio económico del contrato, que también se conoce como el mantenimiento de la ecuación contractual. En la teoría de la imprevisión solo se lleva al contratista al punto de no pérdida, no las utilidades ni las ganancias del contratista por ser algo ajeno a las partes. Aparte de esto, tenemos el caso del ius variandi, que es cuando se deriva una potestad exorbitante que está contenida en el artículo 16 de la Ley 80 del 93. Ya hablamos de todas las modalidades de selección, las tipologías contractuales, las potestades exorbitantes, etc. Ya yendo a la parte más jurídica, ¿en qué se diferencia realmente un contrato estatal con el contrato privado? Pues bueno, primero en cuanto a las solemnidades. La Ley 80 del 93 en su artículo 41 establece una formalidad para el contrato estatal, esto es, los contratos, y cito, los contratos estatales se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve escrito. Es decir, todo contrato estatal se tiene que elevar escrito, a excepción de los contratos que se hagan bajo la urgencia manifiesta. Los contratos que celebran las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, es decir, tienen que estar escritos, no necesariamente en escritura pública, pero escritos. Dos, dos, dos. En cuanto a la selección del contratista. En cuanto a la selección del contratista, que ya lo mencionamos anteriormente, por regla general, la administración debe usar los mecanismos de selección que ya mencionamos antes. Y, es decir, por regla general, no hay contratación directa diferente al contrato privado. Pues en el contrato privado la modalidad de selección por excelencia es la contratación directa, parte con parte. Sin embargo, en la contratación estatal, la contratación directa es casi que es una de las 5 modalidades de contratación y solamente tiene unas causales específicas definidas y taxativas. Tercero, en cuanto a la ejecución del contrato, la ejecución del contrato presenta una diferencia con el contrato privado, porque durante la ejecución de este, la entidad pública puede hacer uso de las prerrogativas a su favor, que son las prerrogativas que ya mencionamos, y son la terminación unilateral, la modificación unilateral del contrato,
la interpretación unilaterales y la caducidad. La caducidad es la sanción que se le impone al contratista por parte de la entidad y que consiste en que si el contratista incumple gravemente con sus obligaciones contractuales, el contra- el- y esto puede afectar de manera grave el servicio al punto de su posible paralización o de que el contratista no pueda seguir prestando el servicio, la entidad termina el contrato en el estado en el que se encuentre y lo liquida, bien sea por sus propios medios o acudiendo a las pólizas. Esto depende de la necesidad inmediata del servicio, pues obvio porque pues depende de esto. Y también se le puede inhabilitar contractualmente. La caducidad tiene tres elementos principales. Primero, que haya un grave incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Es decir, no sea por simples incumplimientos, sino que tienen que ser incumplimientos graves. Segundo, que el incumplimiento afecta la forma directa de la ejecución del contrato. Es decir, que el incumplimiento haga que el contrato no se pueda ejecutar. Y tercero, que se evidencie que es posible que el incumplimiento conlleve la paralización o no prestación del servicio. La caducidad es la última ratio, es decir, debe ser el último paso a llegar de las acciones que se puede ejercer la entidad en contra del contratista. Y también existen otras situaciones que señalan que se puede aplicar al contratista como causales de caducidad, que entre ellas están por colaborar con grupos al margen de la ley y por alcances fiscales, es decir, que el contratista sea declarado fiscalmente responsable por pérdidas de recursos en otro contrato distinto. La oportunidad para poder declarar la caducidad es hasta antes de la terminación del contrato, porque pues obviamente si el contrato ya terminó, pues a qué contrato le va a declarar caducidad, no tiene sentido. Acá se aplica también el tema de la reversión. La cláusula de reversión se emplea en los contratos de concesión. Esta consiste en que todos aquellos bienes afectados a la explotación del recurso pasarán a la titularidad del Estado una vez termine el contrato de concesión de manera automática. Y también en otros casos también se puede pactar cláusulas accidentales que permiten a la entidad la imposición de sanciones patrimoniales, como por ejemplo la cláusula penal, las multas por el contrato estatal, etcétera, etcétera. Debe estar a paz y salvo con sus parafiscales. Y dentro de la ejecución también hay otras diferencias en cuanto a que se requiere la aprobación de la única. La cuarta diferencia es en cuanto a revisión. El contrato estatal diferencia del contrato privado su revisión, pues que su revisión corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no la jurisdicción ordinaria. Y la revisión del contrato se realiza a través de por medio de una demanda que se llama controversias contractuales. Siempre que hayan estas diferencias en cuanto respecto al contrato, se hará por controversias contractuales. Los hechos derivados de la actividad contractual los conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativa, a excepción de dos casos, que se encuentran en el artículo 104, numeral tercero del CEPACA. Los casos en los que no conoce la jurisdicción contenciosa, sino la jurisdicción civil, son los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes y las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras. Otras características especiales del contrato estatal es que este es oneroso, es decir, que implica una erogación económica para las partes, tanto para el administrado como para la administración. Pues el Estado no puede regalar bienes a los particulares, por lo tanto debe haber una onerosidad por parte y parte. Y es un contrato bilateral, ambas partes se encuentran obligadas al cumplimiento del contrato. Sin embargo, por contrario que pueda sonar, la jurisdicción de lo contencioso administrativa no puede obligar a la administración a cumplir un contrato. Esto debido al principio de separación de poderes. Lo que sí puede hacer la jurisdicción de lo contencioso administrativo es hacer que la administración o la entidad indemnice o reconozca los las ganancias esperadas al contratista. Sin embargo, no lo puede obligar a continuar con el contrato. Resumen, los contratos estatales se constan de tres principales etapas: la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. En la etapa precontractual tenemos diferentes fases. Tenemos primero la fase de planeación, donde se lleva a cabo todo lo que es el principio de economía, se revisa la viabilidad, la viabilidad del proyecto, la factibilidad técnica, la factibilidad jurídica, social o financiera y económica, se hace el análisis general por parte de la entidad para ver si es necesario invertir, etc. La factibilidad técnica es el análisis que se hace por parte de la entidad acerca de los diseños, dificultades materiales, plan, necesidad o no de interventoría y en general la elaboración de la matriz de riesgos.
y estos riesgos se mitigan a través de pólizas. En la mínima cuantía y en contratación directa no se hace obligatorio establecer este tipo de garantías o pólizas. Si lo ve conveniente o si la entidad lo ve conveniente, sí se puede hacer. Una cosa que para aclarar es que una cosa es la interventoría, que es un tercero ajeno a la entidad que contrata por medio de un contrato de consultoría y tiene conocimientos técnicos sobre el tema con el objetivo de vigilar los aspectos técnicos. Y otra es la supervisión. La supervisión es una persona de la entidad que sí vigila aspectos jurídicos, normalmente en un empapela, es un empleado público de la entidad. Luego tenemos la suficiencia de una garantía, que es el monto legal mínimo que se debe proteger y garantizar y lo establece la ley dependiendo del riesgo. Las garantías en contratación estatal se pueden otorgar a través de pólizas de seguros y algunas garantías pueden ser, por ejemplo, la garantía de seriedad, que puede ser que de la oferta va desde la presentación de la oferta hasta la suscripción del contrato. Hay ocasiones en las cuales la entidad amplía el plazo para suscribir el contrato, caso en el cual el contratista deberá ampliar también la vigencia de la garantía en la seriedad de la oferta. También tenemos el riesgo de incumplimiento. En la etapa contractual, para comenzarla con la ejecución, se cubre con la garantía de cumplimiento. Va desde la suscripción del contrato hasta el momento de su liquidación. Y se maneja también la suficiencia de la garantía por el cumplimiento, que es del 10% del valor del contrato, pero en algunos casos puede ser inferior al porcentaje, como si el contrato es superior a 1 millón de salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto porque ya habría la garantía de cumplimiento tendría un costo muy grande. Otra garantía es, por ejemplo, el indebido manejo de anticipos o de pagos anticipados. Los anticipos son dinero que pertenece a la entidad y que se entrega al contratista única y exclusivamente para que éste pueda darle ejecución al contrato, y su monto no puede ser superior al 50% del valor total del contrato. Y los pagos anticipados son las utilidades que le llegan al contratista, que tampoco pueden ser superior al 50% del valor del contrato. Se pueden sumar ambos, pero esta suma tampoco puede ser superior al 50% del valor del mismo, y la suficiencia de estas garantías es del 100% del valor pagado o anticipado, ya sea en dinero o en especie. Otra garantía es el pago de no prestaciones sociales o a creencias laborales, garantía que va desde la suscripción del contrato hasta 3 años después de su liquidación. Y otras dos garantías son la garantía de riesgos extracontractuales y la garantía de seriedad de la obra y la calidad del servicio, que se presenta en la etapa contractual cuando hay entregas parciales o postcontractuales. Y el monto no es exacto, pues este monto lo establece la entidad, pero lo que busca es lo que busca es proteger la calidad del servicio. Luego tenemos el estudio de factibilidad jurídica. En este estudio de factibilidad jurídica se revisa si jurídicamente y legalmente es viable el contrato y se establece en esta se establece cuál va a ser la tipología contractual que se debe usar. Como estamos viendo, todo lo que que hablamos anteriormente se ubica la gran mayoría dentro de esta etapa precontractual, ya que durante la etapa precontractual es que se elabora todo lo que es el contrato estatal. En esta factibilidad jurídica se verifica si se necesitan autorizaciones, permisos, otro tipo de otorgamientos jurídicos para poder llevar a cabo el contrato, como licencias por parte de alguna entidad pública, como por ejemplo en los empréstitos, que cuando se van a comprometer vigencias futuras, que son dineros que todavía no se han llegado a la entidad y que desde ya los están comprometiendo, o en los casos de la enajenación de bienes. Luego tenemos la factibilidad social. En el contrato se debe ajustar a satisfacer el interés general y se encuentra en conformidad con el plan anual de adquisiciones de la entidad. Y la última es la factibilidad financiera, que esta se materializa a través de los estudios de mercado para determinar el posible valor económico del contrato. Esto ya lo hemos mencionado previamente, como estamos viendo. La segunda fase de la etapa precontractual es la fase de invitación, que es la apertura del proceso contractual con los oferentes que presentan sus propuestas. Esta recibe el nombre en la mínima cuantía y en la contratación directa. Es un acto administrativo que justifica la selección. La tercera fase es la evaluación, que es el puntaje que se le asigna a la entidad a las propuestas realizadas por el comité de evaluación. Y la cuarta fase es la selección. Una vez ya
Es decir, primero tuvimos la invitación, que fue, se presentó la oferta, luego la evaluación, que fue evaluar toda cada una de las ofertas, y luego está la fase de la selección, que también se lo conoce como la adjudicación. La entidad por lo general deberá escoger la oferta que ofrezca el mayor beneficio para el interés público. A partir de acá se adjudica el contrato, y una vez suscrito el contrato, seguimos con la etapa contractual. En la etapa contractual también tenemos unas fases. La primera es el perfeccionamiento del contrato. El perfeccionamiento del contrato se inicia con la etapa contractual, pero se debe iniciar con la ejecución del mismo, a excepción de los contratos de mínima cuantía. La regla general es que el contrato se perfecciona cuando se le va escrito. Es decir, una vez escrito el contrato, este se perfecciona, con excepción de los contratos que se hagan bajo la urgencia manifiesta. Las adiciones que se hagan que modifiquen el precio o la prestación del contrato, eh, existen tres cosas que pueden pasar durante el perfeccionamiento. Primero, las adiciones. Estas son la modificación del precio de la prestación del contrato y o del objeto contractual. Se señalan dentro del artículo 40 de la ley 80 del 93 en su parágrafo. Luego están las prórrogas, que es una extensión temporal o modificación en los plazos, pero que no necesariamente en los precios y en la prestación a ejecutar, simplemente en los plazos. Luego están las suspensiones, que se deja de ejecutar el objeto del contractual por situaciones externas a conveniencia. La segunda fase es la ejecución, es decir, la materialización de lo previsto en el documento. Se requieren unos requisitos de ejecución y muchos casos son varios. Por ejemplo, la aprobación de las respectivas garantías o pólizas. Se debe aprobar las garantías cuando la ley así lo requiera. Se debe mirar el registro de disponibilidad presupuestal con mayor razón. Si se trata de vigencias futuras, se debe acreditar el pago de aportes para fiscales, se debe verificar que tenga cobertura la ARL, etcétera, etcétera. La siguiente fase es la liquidación. Cuando se termina la etapa contractual, y esta terminación puede ser bilateral, unilateral o judicial, se puede finiquitar las cuentas contractuales, mirar hasta qué punto se ejecutó el contrato, se ejecutaron las obligaciones, se cumplieron las obligaciones por ambas partes, y ese es el cruce de cuentas, que es para satisfacerla de forma posterior en el balance final. El contrato puede terminar de forma normal o anormal, y ahí es donde se debe llegar a liquidar el contrato. Cuando hay una terminación bilateral, las partes definen qué prestaciones o obligaciones quedan a su favor o a su cargo, y a partir de este balance, en final de cuentas, extinguir la obligación jurídica por el contrato celebrado. Esto se puede encontrar dentro del artículo 60 de la ley 80. En la liquidación unilateral, si el contratista no se presenta a la liquidación o a las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad. Es decir, la entidad unilateralmente liquidará el contrato. Y luego tenemos la liquidación judicial, que se hace por medio de controversias contractuales. La liquidación se hará por orden de un juez y se da cuando no se pudo liquidar bilateralmente ni unilateralmente. Cualquiera de las partes puede pedirlo. En algunos contratos incluyen compromisos o cláusulas compromisorias, es decir, que se comprometen o bueno, se obligan a que ante ciertas controversias deberán ir a tribunales de arbitramiento. Se puede liquidar, disolver o resolver disputas sobre la liquidación del contrato siempre y cuando no le competen de la legalidad ni a la constitucionalidad del contrato, solo si no hay nulidades relativas. El control contencioso del contrato se hace en la jurisdicción contenciosa administrativa y sirve para cualquier etapa de la contratación estatal. A través de las controversias contractuales. Adicionalmente, en las controversias se puede pedir la declaratoria de existencia del contrato, la declaratoria de nulidad del contrato estatal, la revisión del contrato, la declaratoria de incumplimiento, declaratoria de nulidad de los actos administrativos contractuales, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos la etapa postcontractual. No siempre se materializa, pues por regla general, una vez se termina el contrato, ya las partes no tienen contrato alguno, tienen como finalidad hacer efectivas las garantías que se dieron durante la ejecución del contrato. A rasgos mayores, esto es lo que evoca o lo que emana principalmente del contrato estatal.
Vimos qué es el contrato estatal, cuáles son los principios que lo regulan, en qué se diferencia el contrato estatal del contrato privado, cuáles son las tipologías contractuales, cuáles son las modalidades de selección, los medios de control, qué pasa si se excede, si hay un desequilibrio en el contrato y cuáles son las fases del contrato. Todo esto lo hicimos basándonos en tres normas principalmente. La primera es la Ley 80, que es el régimen, el estatuto de contratación estatal. En esta ley 80 está la gran mayoría de la información de la contratación. Luego tenemos la ley 1150 del 2015. En esta ley también se continúa, por ejemplo, explicando las modalidades de selección. Y tenemos también el decreto 1082 del 2013. En este decreto se amplía más el procedimiento de las modalidades de selección. Y esto ha sido todo, contratación estatal. Gracias.